Buenos días, estimados amigos televidentes de Radio TV Noticias HJB. Les saluda su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto en esta transmisión en vivo y en directo cuando son 9 horas con 15 minutos. Ustedes se preguntarán por qué hacemos el programa a esta hora, justamente por estos apagones que no sabemos el horario. Ahora dice que van a ser 3 horas y esto obviamente ha generado mucho estupor, la gente no sabe a qué atenerse, de tal manera que las autoridades correspondientes deben hacer lo pertinente para esclarecer este tema. Pero antes ya de empezar con el desarrollo de todas estas informaciones, tenemos aquí a nuestros patrocinadores. Adelante, por favor. Más de 1 millón de motos circulan en el Ecuador. Solo en Guayas se calcula que hay más de 500.000. Y casi todos hacen lo mismo. Y obviamente también saludamos a nuestro querido amigo el doctor Carlos Espinosa Cordero, canciller de la Universidad Metropolitana, quien también nos está apoyando en este proyecto noticioso. De igual manera, al señor Guillermo Santana, más conocido como Malín, en su emprendimiento de comida esmeraldeña en Domingo Sabio y Carchi, los días sábados y domingos. Todo lo que concierne a la comida esmeraldeña, pues pueden acceder y a degustar estos exquisitos manjares. A la señora María del Carmen Rosero, quien también por estas fechas hace ese famoso relleno, pueden adquirir este producto en la ciudad de la Huancavilca Sur, Manzana C30, Villa número 7. Ahora sí, vamos de lleno justamente al desarrollo de las informaciones. Señalaba que más de 450 niños en lo que va del año han sido víctimas por acciones de sicariato, por acciones criminales. Esto obviamente luego de haber visto esa tragedia dantesca que ocurrió en el Guasmo, sí, donde fallecieron varios niños y la mamá también falleció. Hemos asistido a estas cuestiones absolutamente trágicas y las autoridades hasta el día de hoy no se ve ningún resultado concreto. Y si a esto le agregamos el asunto de los apagones, pues ya no sabemos a qué atenernos. Y bueno, también quería señalar algo, que ha habido una especie de hecatombe antediluviana en lo que tiene que ver con la Administración de Justicia y otras entidades en lo que tiene que ver con la situación moral, en la cual, según lo que señala la Fiscalía, que la gente dice cómo ahora se preocupa porque está a las vísperas de un juicio político, pues la operación Metástasis ha cobrado ya sus víctimas. Pero antes de eso, también hay gente que dice, bueno, si el señor embajador de los Estados Unidos, sin presentar ningún tipo de pruebas, eso es lo que señalan, denuncia que hay narcotráfico en la cuestión del fútbol, de la educación, de la política, en la Policía Nacional, en los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un video que está rodando en las redes sociales y la gente se pregunta, bueno, señor embajador, ¿cómo es posible de que usted hable de narcotráfico, etcétera, etcétera, mientras sale de manera pública abrazado con el señor Danilo Carrera Druet, muy cercano a la mafia albanesa? Hay un video que está rodando que ya lo están, digamos, eliminando, más sin embargo, aquí hay un audio que es lo que podemos señalarles a ustedes, estimados amigos, de lo que acontece con esto. Con dinero no hay culpables. A pesar de todas las evidencias, Danilo Carrera es San Danilo, al punto que hasta el embajador de los Estados Unidos sale a darle una mano, denunciando a quienes hicieron público en caso El Gran Padrino. Eso significaría que los testimonios de los policías que fueron obligados a cerrar la investigación no sirven, ni tampoco las fotos, videos, grabaciones, el asesinato de Cherres, la fuga de Hernán Luque, el suicidio de los 7 sicarios de Villavicencio, el testigo estrella de la Fiscalía que no aparece, el celular que dicen fue entregado al FBI sin confirmación, el uso de los bancos para blanquear dinero ilícito. Nada de eso ha sido real. Cuando se tiene dinero, sobran los padrinos. Bien, este es el audio que está, hay un audio y un video. Resulta que el video ya lo eliminaron por obra y gracia del no sé de cuál espíritu, pero eso es lo que está aconteciendo. Y hay una situación, algunas personas dicen, ¿cómo puede ser posible que el señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica viole el Congreso de Viena? Pues él no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos internos del país. Y eso es lo que está aconteciendo con el señor embajador. O sea, hay aspectos que hay que respetar
y no puede inmiscuirse en asuntos internos. ¿Por qué? Porque para eso tenemos pues nuestras autoridades, fiscalía, función pública, función judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor de todo es que tampoco tenemos argumentos para rebatirlo, porque definitivamente toda la clase política está podrida. Un sistema institucional totalmente podrido, señoras y señores, en todos sus niveles. Y a propósito de este temita, ¿se recuerdan ustedes del general Víctor Arauz, general de policía, ex general, mejor dicho, de policía, que fue acusado de supuestos actos irregulares? Y bueno, a propósito de lo que es el mismísimo embajador, tenemos un video de lo que de alguna manera u otra le reclama el ex general de la policía, don Víctor Arauz. Adelante, por favor, con ese video. Vuelve la burra al trigo, señor Michael Fitzpatrick, y usted vuelve a lanzar la piedra y a esconder la mano. Es una vergüenza que, siendo su país una potencia en el mundo en temas de investigación y en temas de inteligencia, usted se haya dedicado a contarle chismes al Ecuador. Usted sigue violando el convenio de Viena que le prohíbe a funcionarios diplomáticos como usted inmiscuirse en los asuntos internos de mi país. Por eso le exijo que dé nombres, le exijo que presente pruebas, le exijo que sus denuncias sean debidamente documentadas y entregadas a las autoridades de mi país para que hagan su trabajo. O de lo contrario, ya colóquese la camiseta de algún partido político de su conveniencia o de su agrado y ya comience a hacer campaña para el 2025. Con ese show del retiro de visas usted utilizó archivos expiatorios y lo único que buscaba era proteger y ayudar al cuñado del señor Lasso. Me refiero al señor Danilo Carrera, con quien usted mantiene una pecaminosa amistad. Le pregunto, ¿usted colaboró para que la información de la investigación de narcotráfico denominada León de Troya no salga a la luz? Usted perfectamente sabe quiénes son los que están involucrados en ese caso, que siguen entrando y saliendo cada vez que le da la gana de su país, y es más, que tienen propiedades en Estados Unidos. Y usted ese tema no lo toca, porque no le conviene. Hoy se cumplen 2 años de sus gravísimas denuncias, 2 años que le he exigido que presente pruebas en mi contra, 2 años que le he exigido que a través de Asistencia Penal Internacional entregue la información para que Fiscalía me investigue, y no lo ha hecho. Durante este tiempo, mientras usted hablaba de narcogenerales, lo que ha salido a la luz pública es que hubo un presidente y un embajador que siempre estuvieron al tanto de una investigación de narcotráfico, que fueron cómplices silenciosos, investigación que fue cerrada y sepultada miserablemente en el olvido. ¡Ah, caray, señor embajador! No sé qué es más grave, si su cinismo de querer vender una imagen de hombre de bien, o de que siga contando chismes sin presentar pruebas. Esta es la situación que acontece en nuestro querido Ecuador, y el general, bueno, de alguna manera u otra está en su derecho de exigir pruebas, pues. No es que me vienen a acusarme y ya, y porque viene, por muy embajador que sea, transgrediendo las leyes internacionales, porque debe respetar al país donde está él ejerciendo su labor de embajador, señala, y eso ya es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tampoco es así. Ya que hablamos de cosas sucias, ya que hablamos de situaciones irregulares, el asambleísta Jorge Chamba, él y en su intervención en la Asamblea Nacional señala de manera pública de que la famosa ley de urgencia económica beneficia pues a la familia del presidente de la República, Daniel Noboa, y a la familia del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Cronfle. Mientras a los chiros, a los patuchitos, a los parroquianos les cae el regulamático y les cobran hasta lo que no deben, a estos mayorengos simple y sencillamente se les perdona, se les condona las deudas, se mira a otro lado, se los beneficia, y esto lamentablemente no puede seguir así, porque de seguir así, bueno, esto ya es un estado fallido definitivamente, donde nada funciona, y no sería nada raro que sea cierto esto que nos va a señalar el abogado Jorge Chamba, asambleísta, quien señala lo siguiente. Vamos, por favor. También intentan condonar las deudas, señores, de 10 grupos importantes de deudores en el país, donde está la familia del presidente de la República, donde está la familia del señor presidente de la Asamblea Nacional. Hay más de 48 millones de dólares que quieren darle de baja
cuando hay 1 millón de personas pobres en los sectores populares que deben $1000 y están en la central de riesgos? No es posible que se privilegie a los grandes empresarios y a los pobres no se lo tomen en cuenta. Es importante que la ciudadanía sepa que Construye está en la oposición, señores, pero en una oposición lógica, porque todo lo que sea que favorezca a los sectores populares ecuatorianos, allí estaremos para apoyarlos. Mientras hayan medidas como esta, señores, no le daremos paso. Sabemos que lo que estamos diciendo es peligroso, a cuenta de nuestras propias vidas y riesgos, pero más importante es el pueblo ecuatoriano que divida, señores. Esto tiene que saber en la prensa y se los voy a entregar a partir de este momento. Gracias, señores. Vean esta situación, sí o no, de que este es el Ecuador de los imposibles. ¿Qué es lo que no se ve? Falta poco para que algún saltimbanqui se promueva para presidente de la República, y es muy posible que gane. Es muy posible que gane. La gente se pregunta, bueno, ¿y dónde está la señora fiscal con los casos León de Troya, con los casos Gran Padrino? Nada de nada, y bueno, esas son lo que tenemos. Y hablan de seguridad jurídica. Qué poca vergüenza que tenemos, y que seguimos así de una manera tan vertiginosamente destruyéndonos como sociedad. Tenemos un video, creo que es en el cantón Yaguachi, donde una estudiante con uniforme es agredida por 3 mujeres en una riña pública, y lo peor de todo, que sus compañeros que están con uniforme son bien detectados allí, no hacen absolutamente nada por terminar con esta gresca canibalesca salvaje. Todos gozan, se ríen, vacilan el ambiente, festejan, aplauden. Ese es el futuro de la patria que tenemos. Veamos este videíto, por favor. Miren esa situación, ¿verdad? Qué lindo que es este Ecuador, ¿verdad? Da gusto venir a vivir aquí. A cada rato hay actos circenses, canibalescos en media calle, hay cosas absurdas por todos lados, mendigos caminando, gente que camina en pepas por la calle. Chévere, ese es el Ecuador que tenemos. Asambleístas que hacen de las suyas, una fiscal que está en todas partes y en ninguna, un embajador que viene a un país que es en la cual es el extranjero y profiere acusaciones sin pruebas algunas, es decir, toda una verdadera fanesca. Algo bueno debe haber, pues no, hace pocos días, el 11 de diciembre, si mal no recuerdo, se celebró el Día del Tango Argentino, se celebra un año más del nacimiento de ese gran cantante, don Carlos Gardel, de nacionalidad francesa, hay que señalarlo, no era argentino, ni uruguayo, ni venezolano, ni nada que se le parezca, era francés. Bueno, se dio el Día del Tango, porque un año más de su nacimiento, al igual que el día de hoy, 15 de diciembre, se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano. Chévere también por esa manifestación cultural de nuestro país, que según los entendidos el pasillo tampoco es nuestro, sino el pasillo es colombiano. Eso es lo que señalan los que conocen. Ahí justamente lo tenemos al Ruiseñor de América, don Julio Jaramillo Laurido, y bueno,
Pero de cualquier manera, el pasillo se internacionalizó, se hizo mucho más a dar a conocer de lo que yo entiendo, y tenemos unos grandes exponentes y representantes de esta melodía que para muchos es ecuatoriana, pero según los entendidos, el valse empieza en Europa, al igual que el tango señala que viene de Europa, viene de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la situación y bueno, acuérdate que hoy es viernes, tienes que recordar que no debe ser parte de la tragedia, sino solucionador de ello. Se despide tu amigo y servidor Hugo Jacome Basurto, de mi parte, hasta el próximo día lunes. Muchas gracias.